Anubis. Es el nombre griego del guardián de las tumbas asociado con la muerte y la vida después de esta. En la religión del antiguo Egipto, maestro de las necrópolis y patrón de embalsamadores, representado como un gran cánido negro acostado sobre su estómago, probablemente un chacal o un perro salvaje, a veces representado como un hombre con cabeza de perro. Xolotl. En la mitología mexica y tolteca, es el dios del ocaso, de los espíritus, de los gemelos y del Venus vespertino, el cual ayudaba a los muertos en su viaje al Mictlán. Xolotl es el señor de la estrella de la tarde, la cual es Venus, y también es señor del inframundo. En la mitología nórdica, Fenrir, también conocido como Fenris, es un gigantesco lobo monstruoso. Fenrir aparece en la Edda poética, compilada en el siglo XIII, y en la Edda prosaica, escrita también en el siglo XIII. Tanto en la Edda prosaica como en la Edda poética, Fenrir es el padre de los lobos. Skoliati. Fenrir es hijo de Loki, y se predice que matará al dios Odín durante los eventos del Ragnarok, para posteriormente ser asesinado. El Raiyu es una criatura mitológica japonesa, perteneciente a las creencias y al folclore propio del sintoísmo. Es calificado como yokai, que es como se clasifican a los seres y fenómenos sobrenaturales que no pueden ser explicados. Se trata de una criatura compuesta de electricidad, que adopta formas de animales como gatos, perros, tejón, mangostas o comadrejas, pero sobre todo, de un lobo blanco y azul. El personaje de Pikachu está basado en esta criatura. En la mitología védica, Sarama es el nombre que recibe la perra del dios Indra. La palabra Sarama significa la rápida. En el Rig Veda, que es el texto más antiguo de la tradición védica, aparece como la madre de los dos Sarameyas, que son perros guardianes con 4 ojos de llama, el dios de los muertos. En este mismo texto, dice que salió en busca de las vacas robadas por los Panis, y las recobró. En otros lugares, se la considera como madre de las bestias de presa. Bulgae. Son los míticos perros de fuego en la mitología coreana. Son bestias perro del reino de la oscuridad que siempre persiguen al sol y la luna, causando eclipses cuando muerden a ambos cuerpos celestes. En la mitología griega, Cerbero, también conocido como Cancerbero, era el perro del dios Hades, un monstruo de 3 cabezas en la tradición más común, o de 50 cabezas. Según el escritor Hesíodo, suele decirse que tiene una serpiente en lugar de cola. Cerbero guardaba la puerta del reino de Hades, el inframundo griego, y aseguraba que los muertos no salieran, y que los vivos no pudieran entrar. Panu. El mito más conocido de Panu trata sobre un perro dragón que se transformó en hombre y se casó con una princesa. El soberano Diku en China ofreció casar a su hija con cualquiera que le presentara la cabeza de su enemigo. Esto fue logrado por el perro Panu. Los relatos varían, pero finalmente, Panu y la princesa tuvieron 6 hijos y 6 hijas, que se convirtieron en los famosos 12 clanes de la mitología china. El cadejo, llamado cadejos en Costa Rica, en la narrativa folclórica de Mesoamérica, es un perro espectral de gran tamaño, ojos brillantes, que arrastra cadenas, y que durante las noches aparece en sitios solitarios para cuidar o atormentar a los borrachos o trasnochadores, siendo muy conocida su leyenda en las zonas rurales, e incluso urbanas de México y Centroamérica. En varias regiones, la leyenda habla de 2 cadejos, uno blanco, benigno y protector, y otro negro, monstruoso y malvado. En Costa Rica, el cadejos es uno solo, de color negro y, aunque monstruoso, generalmente es inofensivo. Araleses, también llamado Aralesner, son criaturas parecidas a perros, o espíritus. En creencias culturales armenias, o en la mitología armenia, se dice que viven en el cielo, o en el monte Masis, también llamado Monte Ararat. Fueron elogiados con Ara la hermosa y Samiram en la antigua Armenia. Los armenios creían que los araleses descendían del cielo para lamer las heridas de los héroes muertos, para que pudieran resucitar. El perro negro es un ente espectral que se encuentra principalmente en el folclore de las Islas Británicas,
pero también en otras culturas con otros nombres. Por ejemplo, el cadejo y el dip. El perro negro es esencialmente un espectro nocturno, y su apariencia fue considerada como un augurio de muerte. En general, se supone físicamente más grande que un perro y a menudo tiene grandes y brillantes ojos. Se asocia a menudo con tormentas eléctricas y cruces de caminos, lugares de trabajo y antiguas vías. Su forma en la zona de Gales, en Inglaterra, se limita a las parroquias costeras, y en la costa de Norfolk, la criatura se considera anfibia, saliendo del mar por la noche y viajando por caminos solitarios. Los orígenes del perro negro son difíciles de discernir. Es imposible determinar si el fantasma es originario de los elementos en la cultura británica, celta o germánica.